Buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Bienvenidos todos y todas una vez más a este su programa Careo aquí en Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo le va? ¿Estamos bien y usted? Bien, bien. Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo para hablar de la actualidad nacional e internacional. Cuéntame. Sí, no, te vi que viniste con mascarilla puesta, pero te la quitaste pero naturalmente para entrar al programa. No, y la tengo aquí y no la voy a dejar por más llamados que se hagan. No. El gobierno ya liberalizó todo eso, pero no. Hay que mantener la cautela, la moderación. Yo no la voy a dejar de usar y es lo recomendable. Un discurso dirigido a la nación del presidente Luis Abinader en el que con mucho entusiasmo anuncia al país y al mundo que estamos liberándonos de esas medidas restrictivas. Dijo en una parte el retorno a la libertad. O sea, la libertad significaba tener mascarilla y presentar la tarjeta de vacunación en los centros comerciales o lugares cerrados. Todo eso ya quedó prácticamente abierto, descartado, ya tú puedes andar como tú quieras, pero eso me sorprendió cuando tú llegaste con tu mascarilla como tu arma de reglamento. No, pero te voy a decir que pareciera una contradicción porque el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución mediante la cual, la 0008-2022, mediante la cual regula precisamente el uso de mascarillas y establece normas para algunos lugares públicos, como en el transporte hay que ponerse la mascarilla, pese al llamado del presidente de que eso ya no es necesario. Y además advierte también Salud Pública que hay que usar la mascarilla en los centros de salud privados y públicos. Y a las personas mayores de 18 años con problemas, ¿no? Condiciones de salud inmunosupresoras o factores de riesgo como insuficiencia renal, VIH, cáncer, es decir, condiciones. De modo que esa proclama de que ya somos libres, que estamos en libertad, no sé, yo viéndolo bien, el presidente no solamente hizo su discurso, sino que también actúa con el ejemplo. Al otro día, el jueves, estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en un acto de mucho contenido populista donde anunció la construcción y ampliación de 8 centros regionales universitarias, ¿verdad?, para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él acudió allí, tanto el presidente, prácticamente todos los que acudieron de la jefatura, se presentaron sin mascarilla, comenzando obviamente con el presidente de la Nación. También lo hicieron el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, lo mismo que José Ignacio Paliza, el secretario administrativo de la presidencia, la rectora de la UASI, todos los funcionarios que lo acompañaron en la tribuna. Yo quiero observar, Lito, que el problema, el presidente entiende que ya terminó esto, o que no es necesario, no es imprescindible, y por eso el gobierno decidió liberar a los dominicanos de la obligatoriedad de la vacuna, sobre todo para acudir a determinados centros, de las mascarillas, para acudir a determinados centros. Ellos te pueden andar libremente sin esa mascarilla, pero el COVID está aquí. Y tal y como han dicho, por ejemplo, el Colegio Médico, la pandemia no se ha ido, no ha pasado. Las datas siguen llegando. Al día jueves se reportaron 253 contagios y 3 muertes, 3 fallecimientos. Y ayer viernes 311 contagios, un poquito más, subió de 253 a 311, poco, pero subió 0 defunciones, muy bueno. Pero la advertencia es que esto no termina. Es decir, digamos que lo que es el problema, el SARS-CoV-2, ¿es que se llama? No se ha ido. Entonces, yo creo adicionalmente que este discurso del presidente Abinader tiene un impacto en la población, sobre todo en los jóvenes. Pueden sentirse más libres, pero eso también va a repercutir en la propia campaña del gobierno en la vacunación. Claro. Si yo no tengo que someterme a ningún rigor, ¿verdad?, a ningún régimen de control, en consecuencia
tampoco tengo que vacunarme, porque no hay problema. Entonces, creo que ese es el aspecto negativo. Claro, entonces desde ese punto de vista, la campaña de vacunación entra en una fase que puede ser de mayor agudización del retroceso, porque desde hace un mes, por lo menos, 20 y pico de días, ha descendido la concurrencia a los centros de vacunación. Entonces, si se elabora este tipo de discurso, que no es único, hay que decirlo también, de República Dominicana, pues la gente sentirá menos presión. Sin embargo, también debo decir que pese al discurso del presidente, tú vas al metro y te vas a encontrar con que la gente tiene su mascarilla. Va a las unidades de transporte y en la calle un alto porcentaje de la población. Y tiene sus ventajas usar mascarilla, con todos los factores medioambientales, los riesgos mismos de la COVID-19. Yo creo que no daña. Si no es imprescindible, hay que usar la mascarilla. Yo sigo apostando a la mascarilla. Yo vine, como tú dices, vine con ella. No me la pongo porque ya, aunque yo la usé en el pasado en la televisión, me la ponía así y hacíamos programas así, pero ya no aquí no es necesario porque yo no impacto a nadie, no hay potencial de daño a terceros. Pero la verdad es que si tú vas a un sitio, a una reunión pública, y aún para protegerte de los elementos, el smog, incluso hasta los malos olores, tú sabes que donde se acumula basura también más los olores, y todos los riesgos que entraña, yo creo que yo insisto en que la usemos. Nadie se libera porque use o no una mascarilla, fue un exceso, y creo que todo se inscribe, no te he dejado casi hablar, pero déjame decir esto, en lo que es un ejercicio de populismo en la política. Yo vi ese discurso así, es como, no sé, el presidente a veces da la anotación de que está en campaña. Y lo mismo el acto de la universidad. Pero bueno, es el ejercicio del poder y a un estilo, por cierto, cada vez el discurso del presidente es más diáfano, maneja bien los tonos, está muy bien asesorado. A veces siento que es un gran declamador. Sí. Habla muy bien el presidente. Sí, ahora su oratoria. Con relación, estoy muy de acuerdo con eso último también que plantea, el tono, el timbre de su voz está mucho mejor. Una gran mejoría. Sí, ahora, yo no entendí por qué había que tomar esas decisiones que él anunció en su discurso. La gente no estaba ni siquiera quejándose de eso. Más bien la gente nos habíamos habituado, las personas nos habíamos habituado a usar esto de la mascarilla, y en el caso de la tarjeta de vacunación hay gente que incluso le había incorporado ya la cédula. Vi mucha novedad de que tienen de un lado su portafolio, todo sí, el mundo anda plastificado de un lado y del otro lado el reverso la cédula, porque en principio te decían tu mascarilla y cuando tú le dabas, dame tu cédula a ver si ese eres tú, pues aquí todos lo falseamos. Y entonces de repente el presidente sale con esto que siento no hubo ni siquiera un nivel de información en el gabinete de salud, porque en la mañana ellos habían dado su reporte normal y habían hablado de mantener las medidas, y ya en la noche, a las 8 de la noche, el presidente había revertido todo lo que ellos habían planteado. Y entonces después al otro día del presidente volvieron a aclarar lo que tú acabas de plantear, que no, que hay que seguir usando las mascarillas, que hay que seguir... ¿Quién volvió a plantearlo? El Ministerio de Salud. Sí, y más que el Ministerio, el mismo gabinete donde está la vicepresidenta de la República. Es decir, como que no hubo una sintonía. Y para cerrar este tema, digo yo, muy de acuerdo con lo que tú planteas, yo creo que es un afán de que cada día el presidente quiere martillar con algo nuevo. Dijo eso ese día, el otro día fue a la universidad a hacer un acto, no va a ser proselitista porque es el presidente de la República, pero anda donando y entregando. El otro día se reunió con los dueños de cooperativas a nivel nacional, es un acto que el 60% de la gente Osvaldo estaba con su mascarilla, aunque él haya dicho que ya no era necesario usarla. Pero tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos, más comentarios en este su programa Careo. Saludos amigos, seguimos aquí en Careo. Yo quería completar el asunto de la decisión de liberar a los dominicanos de las mascarillas, anunciado por el presidente Abinader, solo con 3 señalamientos específicos. Senen Cava, el presidente del colegio,
consideró que el gobierno debe reevaluar esa decisión, que no es tiempo todavía de despojarse de las mascarillas. Clevi Pérez, la doctora presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, deploró la decisión y considera que el gobierno debió ser más prudente. Aunque bajan los casos, dice ella, la pandemia no ha terminado. Y también, este jueves, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó al mundo de que la pandemia no ha acabado y menos sus secuelas económicas. Y hoy urgió a los grandes países, los países ricos, una mayor contribución para seguir desarrollando programas y los planes de vacunación, porque esto no termina, sobre todo para los países más pobres. Perdona, te interrumpo, Osvaldo. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax manifestó también su preocupación ante el levantamiento de las medidas restrictivas que tenía el país por lo del COVID, ya que la ciudadanía, algo que tú dijiste ahorita, puede entender que la pandemia ha terminado y descuidarse en las medidas. Nada más para... Y oye, ¿quién es el presidente de esto? Es Plutarco Arias, que era un exministro de Salud Pública. Bueno, entonces, de este gobierno. Yo creo que si le pasamos balance, no sé, parece que la nación no es para verlo de la mejor manera, no estaba preparada como para esa medida. Es que todos, señores, y es lo que a veces no comprenden, pese a que el presidente Abinader aparece como, se ve como muy bien asesorado, lo siguen con un plan de marketing, ¿verdad?, de presentación ante la sociedad, pero descuidan los expertos que toda acción pública, todo programa de Estado, de gobierno, del que involucra al propio presidente, tiene que estar precedido de una campaña previa. O sea, a la gente hay que acomodarle, hay que edulcorarle, ¿verdad?, la pastilla. Entonces, tú no puedes de repente, por más efectista que pueda ser un anuncio, dar a conocer una medida que a la gente le impacta. Eso provoca lo que en comunicación se llama una disonancia. Es decir, entonces no se genera empatía, la gente se desconcierta. Entonces era necesario que, comenzando por abajo, quizás un técnico calificado del gobierno, bueno, el vocero de lo que es el técnico que da a conocer el comportamiento de la pandemia, él podía hacer un comentario general acerca de que se ha estado evaluando, etcétera, 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 y que pudiera ser prudente que el gobierno estudiara la posibilidad de liberalizar o bajar, digamos, la gradación de lo que son las políticas públicas en materia de este tipo de preventivos, uso de las mascarillas. Y después el mismo ministro que igual emitiera, y que entonces al final el gobierno o el consejo, después que la opinión pública y sobre todo los ciudadanos simples se enteraran, escucharan que hay esa tendencia, pero además quizás te lo está diciendo el comportamiento, ¿verdad?, de la enfermedad, del SARS más propiamente, del virus, del SARS-CoV-2. Y entonces se crean las condiciones para que la gente no fuese sorprendida. Por eso tú al otro día y aún ahora ves que las personas, no quiero decir que haya desconfianza, no se fían y siguen poniéndose sus mascarillas. Total, yo sigo insistiendo, son buenas las mascarillas si están de terceros, por muchos factores que nosotros no podemos desconocer. Así es, quizás entonces quedarnos, Osvaldo, con esta última parte de lo que tú estás planteando, sigamos con nuestra mascarilla, lo que no le moleste tanto, lo que no le traiga ninguna consecuencia, y lo otro, que otra parte que no se ha hecho mucho énfasis en el discurso del presidente, aunque lo mencionó, seguir vacunándose. Hay que seguir vacunándose porque no es que el COVID ha desaparecido, como también planteó Osvaldo y como han planteado los expertos. El COVID está ahí, ese mismo mal está ahí, solo que al que se vacunó le puede repetir o le puede dar por primera vez y no tiene las mismas consecuencias. Pero si usted no se ha vacunado por lo que usted crea, por religión, por deportiva, por creencia, por lo que usted quiera, si no se ha vacunado, sígase cuidando, que el COVID sigue dando con la misma fuerza con que empezó para aquel que no tiene ninguna dosis de vacuna en su cuerpo. ¿Tú me entiendes? O sea, la cantidad de muertes va descendiendo, pero le ha estado dando a personas que tienen 1, 2 y hasta con las 3 dosis, aunque son menos severas las consecuencias de esta enfermedad. El llamado está ahí, los centros asistenciales para la vacuna están cada vez más vacíos,
Pero si usted no se ha vacunado, coja eso como ejemplo de que hay que asumirlo con la responsabilidad. Yo sé que muchos que no lo hicieron cuando estaba esto, que eran los hospitales llenos y las medidas hasta de la posibilidad de extender algunas áreas de hospitales para convertirla en áreas COVID, no se vacunaron, ahora lo van a hacer menos, que ya el presidente ha liberado algunas de las restricciones que se estaban dando. Es decir, sigamos pensando que el COVID existe, que al que está vacunado le puede dar, incluso al que le ha dado le puede repetir aunque esté vacunado, pero que es duro con las personas que no tienen ninguna dosis de la vacuna. Regresamos en breve, ¿verdad? Con más comentarios en Careo. Seguimos aquí en Careo por Cinevisión Canal 19. Amigos, sí me preocupa y mucho lo que está ocurriendo con el desempeño económico, con la vida de la gente. He visto un informe del Ministerio de Economía, Planificación, Economía y Desarrollo, que dice que los productos agropecuarios subieron en enero un 5,8%, ¿listo? Eso es mucho, un 5%. Y han subido precisamente los artículos que más consumen los dominicanos. Otra indicación de que continúa la tendencia alcista, en consecuencia, hablamos de la inflación. Lo mismo vimos que la variación del índice de precios del consumidor, informa el Banco Central en enero, también en general mantuvo un índice, un índice hacia arriba, un indicador hacia arriba. Hubo una variación de 1,18% con relación a diciembre. Es decir, el aumento de precios que hubo en diciembre, se le agrega ahora, para entenderlo, simplificarlo, un 1,18%. Y si se compara con enero del 2021, estamos hablando de una inflación acumulada de un 8,73%. Eso es mucho. Una cosa que me costaba 10 en enero del año pasado, un 8%, ¿cuánto me está costando? 10,80. ¿Cuánta es la diferencia tengo? Por cada vez que yo tenga que consumir, gastar eso, voy a tener ese incremento. Bueno, el Banco Central de la República Dominicana ha estado adoptando una serie de políticas, sobre todo con la restricción del circulante, modificación de su política de tasa monetaria. La última decisión fue subirla de 4,50 a 5 puntos por ciento, y además con otras medidas dirigidas sobre todo a restringir, ¿verdad?, políticas restrictivas del crédito. De modo que no haya tanto dinero en la calle como ocurrió cuando era necesario activar la economía. Se dispuso que el circulante aumentara. Mucha gente se benefició de los financiamientos. Ahora la política es inversa por el problema de la inflación. Mientras más dinero hay en la calle, más suben los precios, más se consume. Pero al mismo tiempo también la gente tiene menos acceso al dinero. Es complicado. También hemos visto cómo los combustibles han seguido aumentando. Veo un informe publicado por el periódico Hoy que dice que, yo es Diario Libre, ahora no, parece que no precisé el dato, que la República Dominicana está teniendo precios de los combustibles por encima de la totalidad de los países de Centroamérica. Naturalmente el tema de los combustibles es razonable, se entiende, porque es una inflación que impacta a todos, importada por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que esta semana, aunque se redujeron un poco, pero terminó también en los 90 dólares el barril, la versión de referencia de nosotros, que es el de Texas. En consecuencia, todo eso repercute en el precio de los combustibles, pero también sabemos que cuando el gobierno dice, bueno, estamos subsidiando parte de los precios, en realidad es una falsía. No este gobierno todo, porque ¿de qué que están hablando? Es de los mismos recursos que nosotros, de los dineros que se recaudan con los precios, que son impuestos que tiene la gasolina. Es decir, que todo lo que se recauda
por la venta de combustible, un porcentaje se aplica se deja de cobrar para no aumentar los precios. Entonces, es decir, el gobierno no se está quitando nada, está dejando de recibir. De modo que habría la necesidad, y es lo que se está planteando, de que el gobierno definitivamente revise su política de hidrocarburos, sobre todo lo que tiene que ver con los precios finales a que llegan a los consumidores. Porque la realidad es que nuestros competidores de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, ninguno produce igual que nosotros petróleo. Entonces, ¿por qué ellos han de tener los precios por debajo? Si el gobierno, por ejemplo, transparenta más mediante una reforma de la ley el asunto de los precios de los combustibles, probablemente los consumidores nos beneficiemos o seremos menos impactados por el incremento de los precios de un producto tan sensible como son los carburantes. Es un asunto, Osvaldo, que viene de lejos. Es decir, son situaciones que van tomando los economistas, los que dirigen el país, el Estado dominicano, que pasa un año, pasan otro y se van quedando. Porque si tú vas a los orígenes de esta ley, que es la que domina ahora la imposición de los precios, habría varios argumentos de ese motivo, como en el 2001, por ahí, cuando se aprobó, que si sube, sube y si baja, baja. Pero el problema fundamental es la cantidad de impuestos que se le aplica al galón de combustible para el consumo, sea en GLP o gasoil o gasolina. Y en su momento decía que incluso era una forma, Osvaldo, de controlar el gasto, de controlar la cantidad de combustible, como no somos país productor. Y entonces, si te lo pongo caro, entonces tú vas a gastar menos, vas a salir menos en tu carro, vas a usar menos la estufa en tu casa. Y ahí se le fueron agregando otros factores. Pero en el fondo es que como es uno de los productos más demandados por la nación dominicana en todos sus sectores, desde la agricultura hasta la industria. ¿Lo mueven todo? Sí, desde la agricultura hasta la industria, el gobierno tiene una base de financiación muy alta de su presupuesto basado en ese impuesto a la nación. Que como tú dices, no es que subsidian nada cuando deciden no subirlo, es que dejan de recibirlo y dejan entonces de usarlo en otras cosas, porque es el mismo dinero de nosotros, de los dominicanos. Ese es un factor. Y el otro factor que tiene que ver con la política monetaria y la decisión del gobierno, la gente que toma esas decisiones saben, yo no puedo ser ni siquiera niño de kindergarten, ¿qué es la gente así? Kindergarten. Sí, en esas materias, pero es lo mismo. Te reduzco la cantidad de circulantes para que los productos sobren en la calle, pero es porque no hay quien lo compre. No es porque la gente se cansó de comer plátano, de comer yuca, lo que sea. Es que no tengo dinero para comprarlo y entonces se nos dañan la yuca y se nos maduran los plátanos en la calle porque no hay el llamado circulante. Ahora, ¿quiénes sufren eso? Siempre los pobres. Por cierto, Lito, no sé si tuviste una mini protesta, se puede decir que hubo en el sector Capotillo del Distrito Nacional, pero lo que me sorprendió de la mini protesta, gente, pero sí, igual pero la respuesta preventiva del gobierno, el despliegue de militares y policías fue una cosa espectacular, asombrosa. Sí, parecía... como en tiempos de guerra. Eso te iba a decir, de los tiempos de guerra. Pero para concluir esta parte, Osvaldo, entonces, toda esta política, lo que a mí me llama la atención es que siempre van a golpear a los pobres. Porque si reducen el crédito, si suben el costo del dinero, en el sentido de que tú para conseguirlo tienes que pagar más intereses. Si reducen el circulante, siempre son los pobres los que pagan las cosas las cosas peores, porque una gente con posibilidad económica, que tiene mucho dinero, que maneja millones, da lo mismo que haya o no haya circulante para su consumo personal. Sus negocios pueden sentir algún impacto, pero somos nosotros del cheleo, lo del día a día, lo del vendutero, del colmadero, que al no tener dinero o pasamos hambre o comemos a las 3 de la tarde arroz con huevo. O sea, no es un asunto de la nación, es un asunto de perjudicar más a los que menos tienen, porque los que tienen mucho ni se dan cuenta de que eso está pasando. Regresamos en breve con más en Careo. Seguimos aquí en Careo.
me ha llamado la atención una denuncia formal de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, y creo que se agregó también la Fuerza del Pueblo desde su perspectiva, denunciando que el gobierno está propiciando, vamos a usar esa palabra, el transfugismo de alcaldes. Y yo pienso que, digamos, la conquista más propiamente de alcaldes de la oposición, alcaldes son los antiguos síndicos, ¿verdad? Y directores de juntas. Sí, pasar al partido de gobierno. Ellos denuncian una cosa que, a decir verdad, lo han hecho todos. No me parece tan moral la denuncia, porque ellos lo hicieron. El PLD, mientras gobernó, conquistó gente de la oposición para traerla. Porque lo que se busca, ya estamos casi a mitad del periodo, se busca, ¿verdad?, agregar. Y los alcaldes son la primer representación, ¿verdad?, de lo que es la gobernanza con los ciudadanos. Lo hizo el PRD en su momento anterior, que ahora son, porque el PRM es una continuación, ¿verdad?, del PRDismo. Y lo hizo, no la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, pero del 2004 para atrás. Pero lo hizo la administración PLD, mientras el presidente Fernández fue el presidente de la República. De modo que todos se alimentaron. Entonces, le están pidiendo al PRM, o denuncian al PRM una cosa que ellos mismos hicieron. No me parece no hay delicadeza ahí. No es bueno, sin embargo, ¿verdad? Es condenable que desde el poder tú uses, bueno, mira, si te pasa para el partido PRM o te vuelves oficialista, te vamos a aprobar el asfaltado de las calles, te vamos a hacer el mercado municipal y te vamos a hacer un matadero. Y un cementerio. Bueno, un cementerio nadie casi quiere que se lo hagan, pero eso es tan fácil. Pero en fin, obras comunitarias a cambio del tránsito, sí, del traspaso, del transfugismo, transfundirse, irse de un sitio a otro. No es bueno, daña la política, pero lamentablemente lo han hecho todos y es deplorable. Pero más que eso, Osvaldo, lo han hecho todos aún sin estar en el poder, porque era muy bueno cuando desde la Fuerza del Pueblo. Pero es más cómodo, Lito, hacerlo desde el poder. Tiene sus ventajas. Sí. Porque tú tienes que dar, si es de la oposición y tú logras conquistar un tipo, no digamos va a ser filosofía, porque parece, o de ideologías, porque eso parece que desapareció en el ejercicio de la política en República, ¿verdad? Pero si tú lo convences a base de labia o de atractivo, porque tú tienes vocación de poder, bueno, pero desde el Estado tiene mucha ventaja, maneja presupuesto, maneja cosas, tú sabes. Eso es lo que voy. Es decir, cuando tú denuncias el transfugismo no voy a decir por ideología, porque ya eso no se aplica aquí en República Dominicana, esa gente son todos. Se lucha el poder por el poder. Sí, ahora cuando se habla ya de los recursos del Estado, ahí es que creo que entra la preocupación. ¿Qué es lo que tú has planteado? Vamos a ser francos, porque vamos al caso de Janoy Sánchez. San Juan de la Maguana, yo no quisieron mencionar ningún nombre, Osvaldo, no quisieron decir es que ellos dicen que es ahora, que ha continuado, que hay una trama. Aunque pero Janoy dice que está un poco arrepentida porque no le han cumplido. Entonces, pero estamos pensando demasiado afinado y no lo hemos hablado antes del programa. Janoy Sánchez, ella decidió irse, pero se fue un año después porque di que el PR, la Fuerza del Pueblo, no la apoyó nada cuando ella aspiraba. Ni el PLD tampoco, porque en ese caso el candidato del PLD era Félix Bautista, que no estaba en la boleta de la Fuerza del Pueblo. En fin, esas cosas que hacen los políticos acá. Pero Janoy es alcaldesa y Bautista era la senaduría. Sí, pero ella quería que la gente de Félix vote por la sindicatura del Partido Reformista, que era el candidato la candidatura de ella, aunque voten en la senaduría por Félix Bautista. Porque ella fue en la boleta del reformismo, pero apoyada por la Fuerza del Pueblo. Y el PRM también. Sí. Al final ella dice que ganó por el apoyo del PRM. Esa señora no es fácil. No es fácil. Entonces, lo que está pasando, que te quiero haber dicho, es que duele más cuando ese transfugismo es basado en que te voy a dar los recursos que tú llevaste a la Dirección General de Impuestos Internos otro día, para que eso se le pase al Ejecutivo y el Ejecutivo se lo dé a Janoy. Entonces tú dices, pero acá, así que vamos a hacer política aquí conquistando a la gente que perdieron. ¿Cómo es eso, Lito, que yo llevé a la dirección? Un ciudadano cualquiera. Las contribuciones, sí, a mis cuartos. A tus cuartos que pagaste de impuestos, ¿verdad? Que son los de la nación. Entonces, en el impuestos internos, yo voy, entrego lo que me tocó por mi salario, mi negocio, lo que sea. Eso se le pasa al Poder Ejecutivo.
el Poder Ejecutivo se lo da a Paliza como administrador general del gobierno, y ahí entonces vamos a comprar. Eso es lo que están denunciando, que es el transfugismo. No, pero sí, pero no es porque vayan a comprar, sino porque desde el Estado se le abren las llaves para obras y recursos. Claro. Recursos. No es que necesariamente compren en el sentido literal al individuo, al alcalde. No, el alcalde se arrastra porque el alcalde quiere quedar bien. Claro. El alcalde necesita recursos para hacer su trabajo. El alcalde también necesita recursos, grasa, para manejarse con sus propios seguidores, porque así lamentablemente es aquí. Para ayudar a algunos que... Entonces el Estado tiene la capacidad de dar, de conceder, de hacer. El Estado lo puede todo. Y ahora eso es bueno para el sistema democrático. Es la cosa, no es bueno. No es sana la democracia. Y la construcción de mayoría tampoco es sana, porque se está utilizando lo que es el recurso de la nación para compra de voluntades, porque es lo ulterior. Es decir, el tipo que está con un partido se pasa al oficialismo. No es sano, claro. No es sano, entonces no podemos, porque otros lo hicieron, porque el otro no tiene categoría para denunciarlo, que se le permita, ¿verdad?, al Estado dominicano, vamos a decir el Poder Ejecutivo, porque el Estado ya sabemos son todos los poderes que conforman el mando en República Dominicana, pero que al Ejecutivo se haga eso, porque también van a erosionar el sistema de partidos políticos. Porque hay una situación que se está dando, Osvaldo, en la organización Alianza País, que no me imaginaba que podían haber crisis internas por cosas como la que yo he mencionado, que vamos a abordar más en el tiempo cuando retornemos a la próxima pausa, pero que hay como una tendencia, y es lo que está planteando la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, un eje como medio extraño. Bueno, es un problema que lo afecta a todos. Eso es, las diferencias te unen, ¿verdad? Exacto. Te dividen, pero los elementos comunes te unifican. Entonces yo lo está planteando, pero ven acá, entonces si yo tengo, vamos a suponer, mencioné el partido Alianza País, hay un proyecto de ley que de repente un ciudadano que es diputado de ese partido decide respaldar el del Ejecutivo, o hay un proyecto de ley que de repente un legislador de la Fuerza del Pueblo decide apoyar al Ejecutivo, y eso corre, se dice, dependiendo de cómo se haga, si por debajo, por arriba, si cómo las cosas se están manejando pulcra o sobornándote, en fin, es un daño que se le está haciendo al sistema de partidos, a los partidos políticos, a quienes tienen que dirigir la nación dominicana. Listo. Regresamos. Me dicen que es tiempo de la pausa. A eso vamos. En breve estamos con ustedes, mis amigas y mis amigos. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en este programa Careo. Una información, ya cerrando la semana, sucedió con algunos dirigentes del Partido Alianza País, dicen que 135 en sentido general, que han anunciado su renuncia de esa organización política. Me sorprendió, no porque no se renuncie, porque de los partidos, y más si están en la oposición, se generan muchas renuncias, sino por la cantidad y la organización que es. Alianza País, por más del sistema que usted lo vea, por ser una organización que está involucrada en todos los procesos legales, democráticos y participativos desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, uno la sigue viendo como esa estructura distinta, como un partido más vinculado a la izquierda, y su candidatura, sus lineamientos políticos así lo revelan. Son personas con vínculos distintos a lo que es el PLD o el PRM o el PRD, y hasta a cierto punto la misma Fuerza del Pueblo, que tiene ahora mismo también un discurso un poco izquierdoso, dirían algunos, de manera un poco cuestionada. Pero 135 dirigentes en Alianza País son muchos, Osvaldo. Sí, es verdad. Oí que uno de sus ejecutivos, uno de sus líderes, dijo que no, que son como 20 personas y que se le han sumado familiares, amigos, vecinos, pero son 135 firmas. No, la verdad es que yo, sinceramente, yo lamento muchísimo que de Alianza País, el partido de mi amigo Guillermo Moreno, y de esa familia que yo le tengo una gran estima,
Mira qué cosa, esto casi se convierte en mi caso en un asunto de cercanía. Se haya producido una renuncia de 135 dirigentes. Son todos de Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Boca Chica. Pero lo que me sorprende es el discurso de renuncia. Sí. Dice que denuncian supuestos atropellos, falta de respeto, negación de derechos, persecuciones, marginación, violaciones a las normas estatutarias y principios rectores. Es muy grave que se hable de esa forma en un partido, ¿verdad?, como Alianza País, que todavía reivindica el sentido de la utopía, es decir, una patria, un país mejor, distinto, ¿verdad?, donde imperen otros valores en lo que es la gobernanza. El país que quizás todavía se puede decir que soñábamos, sí. El ideal de Juan Pablo Duarte y de mejor sentido de justicia distributiva. Es decir, el partido negador de lo que es el partido de los partidos del sistema que van por el poder, tenerlo el poder para hacer y decidir y lo que mejor entiendan. De modo que era un partido que se ha concebido en valores, digamos un partido con una visión histórica acerca del futuro y donde impere la transparencia, un manejo con sentido de moralidad de los recursos. Pero oye, además ellos dicen, los 135, hablan de que su desacuerdo porque el partido aprobó el voto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en favor del fideicomiso de Punta Catalina, que a mí me chocó también muchísimo. Tanto, y no solo de uno de los diputados, sino que tanto Pedro Martínez como José Horacio Rodríguez, que también un hombre definido como progresista, votaran por una cosa que ni siquiera la nación conocía. Y también cuestionan la declaración jurada que se conoció de la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enríquez, que dicen ellos que fue falseada, que no se corresponde con la realidad y con el sentido de transparencia que debe caracterizar a los miembros de esa agrupación. Y además se quejan de la reestructuración ilegal del equipo de coordinación municipal de Santo Domingo Este. ¿Y eso es tan serio, esas cosas? Bueno, esos son sus argumentos. Parece más bien como una renuncia, porque es Santo Domingo Este, Boca Chica y algo del distrito, que es más o menos parte de esa región. Pero siendo un partido que se puede denominar pequeño, una renuncia, dicen ellos, de 135 dirigentes, aunque sean de comités de base, de abajo, es muy fuerte. Y uno lo lamenta porque tanto esfuerzo que ha puesto esa gente en construir, digamos, un partido alternativo que no le fue tan mal, se quedaron con 2 diputados en las elecciones pasadas. Es una pena. Y es una pena además que se hablen esos términos. Es decir, los argumentos de ellos. Bueno, pero parece que tampoco estos renunciantes se van a quedar de brazos cruzados. Ellos dicen que van a seguir actuando, no sé si se irán a un partido del sistema o formarán otra cosa. Sí, a mí me llamó mucho la atención sus argumentos, porque están reivindicando la esencia de ese partido que se está violando. O sea, lo que están planteando es de gente correcta, Osvaldo, de personas que están por defender el país como son los principios de Alianza País. Habría que esperar a ver lo que dice el partido, lo que dice don Guillermo Moreno. Que lo digan de manera formal, porque hoy, como te digo, uno de los dirigentes... Un diputado, bueno, Pedro Martínez reportó y dijo que a nadie, en su sano juicio, según la nota que veo en los periódicos, se le podría ocurrir que él sea una persona corrupta o que obre en los términos en que esa gente dice. Bueno, eso es muy personal, porque tú puedes pensar lo que tú creas de determinada persona, ahora lo que no sea que eso sea una realidad, pero pensarlo cualquiera lo puede hacer. Ahora me preocupa, cambiando el tema, Osvaldo, y está muy lejos de República Dominicana, la situación de Ucrania. Muy compleja. Esta semana ha sido tremenda con esto. Primero, Estados Unidos retirando todo su personal y llamando a los nacionales de la capital. Que se retiren, que es inminente prácticamente una invasión de Rusia. Y luego los rusos decir que se van a retirar de la zona y de hecho evacuaron una parte de los puntos más conflictivos. Aunque Estados Unidos dice que eso fue un acto propagandístico, que no retiraron a nadie, no se replegaron, sino que por el contrario aumentaron las tropas. Bueno, dice Estados Unidos, sí, el presidente Biden. Entonces, lo que se está planteando ahí no es cosa de juego. Y estaba mirando, están saliendo muchas cosas de Ucrania, yo no conocía cuántas cosas interesantes tiene esa nación en riquezas en minas, riquezas en suelos,
riqueza en producciones exclusivas. El granero, el gran granero de increíble, Europa. uno habla de Ahora, Ucrania y se lo imagina como algo... Es un tema muy complejo y quizás ya estamos contra el tiempo al final y no quisiera aventurar ningún juicio. El presidente Abinader lamenta que suceda algo por ahí. Sí, no quisiera aventurar ningún juicio, pero realmente Ucrania ha estado tan vinculada a Rusia porque Ucrania era una de las repúblicas de lo que ya la gente no habla de eso, ni sabe de eso, de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. ¿Verdad? Sí, eso fracasó, quebró, como sabemos, la gran... Y entonces hay grandes vínculos históricos, territoriales, de todo género entre Ucrania y Rusia. Pero es un tema que amerita tiempo y no lo tenemos para hacer un análisis. Sin embargo, no podemos ocultar que es una situación que preocupa a la humanidad. Imagínate una guerra que no solamente sería entre Rusia y Ucrania, arrastraría a Europa occidental. Y quién sabe, y a los Estados otros Unidos, países del este más cercanos que se han afiliado a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte. Dirán Es decir, ustedes, pero eso está muy lejos. No, ya el mundo es uno solo. Una cosita que en cualquier situación puede afectar a toda la humanidad. Se nos ha ido el tiempo, Osvaldo. Siempre será un honor estar con ustedes en este programa Careo y a ustedes también, mis amigas y mis amigos. Solo nos queda dejar la invitación para que el próximo sábado, a la 1 en punto de la tarde, nos juntemos nuevamente aquí en Careo por Cinevisión. Pásenla bien.